Fito querido, compañeras, renuevo el saludo en la mañana. Y a propósito de este tema y otras cuestiones que surgen en la vida, he decidido venir al psicólogo. Es así que nos reciben Sebastián Batista y Cristian de los Santos para dialogar acerca del tema del día de hoy, de la consigna del día y de lo que vaya surgiendo, claramente. Bueno, Sebastián, gracias por recibirnos, por abrirnos la puerta de tu consultorio, de tu casa. Recién hablábamos en la corta, ¿no? Para ir introduciendo el tema, de lo importante que de repente es escucharse, ¿no? Prestar atención a la salud mental y de las distintas connotaciones que esto tiene a ambos lados del Río de la Plata, tanto en Argentina como aquí en nuestro país. ¿Qué le dirías a aquel que está dudando de repente y que por ahí no sabe si tirarse o no tirarse? Bueno, JP, bienvenido al consultorio. Me alegro que haya venido. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Y bueno, yo creo que es algo sano, se aconseja, es recomendable. La gente en general tiene la idea de esto del psicólogo bueno para los locos, ¿no? Para las personas que tienen algún tipo de patología. Y sin embargo, yo te comentaba, la mayor parte de las personas que llegan a los consultorios son personas que están lejos de esa idea de patología. Capaz que sí, personas que pierden el juicio de vez en cuando, como todos la vamos perdiendo, ¿no? Pero sí, totalmente, es algo recomendable y la gente se acerca cada vez más, hay mucha demanda. Y con estos tiempos que están corriendo, cada vez hay más. Por eso también la idea es ir acercando la psicología a distintos ámbitos, ¿no? Nosotros estamos mucho en esto de la psicología educativa, generar talleres, charlas, para también sacar un poco la psicología del consultorio, como dice Cristian, siempre dice esto de democratizar un poco la psicología. Pero sí, yo creo que estamos en momentos, bueno, ahora estaba escuchando en la mañana y te preguntaba, ¿qué pasó? ¿Un terremoto? Digo, lo único que nos faltaba ahora es esto, ¿no? Entonces, claro, hay entre el agua, los terremotos, adelanto de vacaciones, cambio, y la gente anda perdiendo el juicio, día por medio. Así que está bueno como centrarse, parar y centrarse un poco de vez en cuando. Es cierto, en un año realmente complicado. Y bueno, Cristian, ¿qué significa perder el juicio? ¿Con qué tiene que ver esa palabra que quizás nos encorseta, nos encasilla, nos limita un poco, pero que al parecer como que respeta ciertas convenciones sociales que tampoco tenemos claro cuáles serían, pero bueno, por eso te lo consulto. Claro, tal vez esto tú que decís, JP, habría que entender qué entendemos por perder el juicio, como si acaso hubiera una norma, ¿no? Una conducta única, que todos tendríamos que parecernos a esa manera de actuar, homogeneizada, y ciertamente no hay una única, ¿no? Hay sí ciertamente como convenciones sociales, que ahí podríamos hablar de conductas adaptadas, desadaptadas. Yo igual me pregunto, en el caso de que alguien pierda el juicio, ¿cuál es el motivo que nos hace perder el juicio, verdad? Porque en definitiva tal vez podríamos decir cada uno, o incluso familiar o socialmente, qué es lo que nos hace perder el juicio cuando en realidad muchas veces nos adaptamos, somos socialmente funcionales, como para estar dentro de lo esperable, ¿no? De ese status quo, pero cuando en realidad hay muchas cosas que nos pegan individual, familiar o colectivamente, que nos hace perder el juicio, ¿no? Hay un tema de fondo siempre que es emocional, que es una fuerza que muchas veces es indómita, o sea, que es mucho más de lo que la razón de cada persona o un grupo de personas realmente puede controlar, ¿no? Entonces ahí, bueno, sí, podríamos empezar a hablar de ciertamente si algunas cosas de esas se sostienen en el tiempo o con algo relacionado a algún tipo de problemática, pero estaría bueno como contextualizar qué entendemos por pérdida de juicio y qué es lo que lo provoca. Claro. Estoy pensando como al aire, ¿no? Yo sé que estoy trabajando y trabajo de esto, pero como que me gusta también pensarlo acá en este contexto. ¿Tiene que ver la palabra juicio justamente con algo que se espera de uno, con algo que de lo hipotéticamente dado que está allí, digamos una especie de brillo fálico que uno tiene delante? Totalmente, es interesantísimo eso, cómo pensar en las palabras que usamos, ¿no? Entonces cuando hablamos de esto de perder el juicio, y sí, si vos te pones a pensar en la palabra juicio, tiene que ver con algo de lo esperado, como un mandato, ¿no? Cuando pierdo un juicio, si pensamos en lo legal, cuando pierdo el juicio es que me aparté de una norma, como decía Cristian, y entonces a partir de eso perdí ese juicio, ¿no? También es interesante pensar
quién es el que nos está juzgando y qué juicio y frente a quién lo perdemos, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos hoy, que está toda acelerada, que está invadida por temas, bueno, redes sociales, medios, pantallas, pero en esto del día a día conectado y la desconexión general con el resto de las personas, digamos que a veces, a mí se me ocurre que a veces perder un poco el juicio de pronto es lo más saludable, porque es ir a veces un poquito contracorriente. Hay que ver los niveles, ¿no? Porque tiene que ver esto del juicio con la norma, con las normalidades, con lo que es normal, con lo que no es normal. Y ahí siempre cabe preguntarse, bueno, lo que es normal para nosotros, quién es el que lo está imponiendo y quiénes son los que lo están definiendo, cuáles son las normalidades y cuáles son las anormalidades. ¿Qué es lo que me hace estar permanecer en una conducta deseada dentro de esto del juicio y qué es lo que hace que salga, ¿viste? de esas conductas, ¿no? Claro, estaba pensando en si uno puede perder el juicio solo en una isla de repente o solo en su dormitorio, o si la pérdida de juicio o el juicio lo determina la mirada del otro, es decir, el otro es quien me define. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué terrenos podemos encontrar ahí? Sí, inclusive a veces estando solo, ¿no? Tenemos este ideal de yo, ¿no? Una especie de... Hay un término ahí que dentro de la psicología se usa mucho, que es el panóptico, es la observación, vendría a ser como la mirada del otro. Lo interesante es que ahora no sería solo la mirada del otro, sino que es mi propia mirada, que yo mismo me autocontrolo, y en ese sentido habría que revisar, claro, en esa historia de la persona, o en esa historia familiar, o en esa historia social, vamos a decirlo así, como qué programas mentales tiene introyectados que generan determinadas creencias que en definitiva a lo que hace a un deber ser tiene un ideal de yo que ciertamente le exige una determinada tipo de conducta, algo esperable o algo esperado. Y por el otro lado, como decía Seba, siente a veces la necesidad de perder un poco el juicio, porque si nos rigiéramos siempre por un deber ser, yo creo que, bueno, ahí hay algo de lo que es sano o insano, pues ciertamente muchos deber ser nos reprimen muchísimo, ¿no? Nos coaccionan de una manera que nos exigen, insisto en esto, ¿no? Como para sacarlo a veces de lo individual, lo familiar y lo social, como no es una cuestión que es solamente personal, ¿no? Sino muchas veces en distintos grados estamos siempre como siendo coaccionados por se espera que actuemos de determinada manera, y en definitiva a veces ese deber ser era más que solo un límite o una norma en esto de lo normal o no anormal. Esto lo trabajamos muchísimo a veces con las personas en el consultorio, que es, como dice, no, pero no es normal que mi pareja se comporte de tal manera. Entonces, che, ¿pero qué es normal para vos? ¿No? Entonces ahí es de construir un poco la palabra, como decía Seba hoy, es importante como analizar un poco las palabras que usamos, porque normal viene de norma, y la norma son los juicios que son esperables o que yo le proyecto a la otra persona que espero que se comporte de tal manera. El punto es cuando inclusive yo estoy solo y son esos juicios que lo aplico a mí mismo. Entonces hay ahí toda una trama que es interesante a veces, como tú decías, JP, hasta fuera del aire, ¿no? De cómo trabajar esto y disfrutar, me decías vos, de ir al psicólogo, porque ciertamente debe haber un ejercicio de disfrute y de construcción de a veces muchas creencias que están fuera de control. Yo le digo esto a la gente, a veces aceptamos muchas cosas que no estamos de acuerdo. Eso lo trabaja muy bien el doctor Ruiz en los 4 acuerdos, en esto de que muy pequeños vamos aceptando cosas, pues a veces, muchas veces tiene que ver por miedo a la exclusión, a quedar fuera del clan. Entonces voy aceptando cosas, o sobre todo porque no nos dieron una fundamentación en la explicación. No, te digo que te quedes quieto, que no podés salir porque soy tu padre o tu madre. Podríamos decir, ¿y? ¿No? O sea, por lo pronto en la educación tendría que haber como una cierta fundamentación. Pero entonces digo, vamos asociando ciertas normas, ciertos patrones, ciertos juicios de comportamiento, que después cuando empezamos a ser adultos
empiezan a hacer un poco de ruido, ¿no? Bien, qué bueno. La verdad que me hace muy bien esta charla, Fito, compañeras. Me imagino que ustedes también los están disfrutando desde estudios. Pero esto sigue porque habrá un conversatorio el próximo 28, donde, bueno, el título será El pensamiento de la física. No se va a tratar temas de esta índole. Va a ser entrada libre, gratuita para todos los vecinos y vecinas que quieran concurrir. Totalmente, sí. Nosotros tenemos un proyecto que es la física del pensamiento y empezamos con los conversatorios mensuales el 24 de julio. Tenemos nuestro primer conversatorio y la temática va a ser la construcción de sentidos de vida en comunidad y nuestro invitado va a ser Alejandro de Barbieri y vamos a estar ahí conversando, intercambiando. La entrada es libre, es gratuita. ¿Dónde va a ser? Esto va a ser, los conversatorios de este año los vamos a hacer en el Colegio Cervantes, que nos abre las puertas y nos presta el espacio. Esto es por ahí, por los mudos de Ramón Anador, así que después pueden buscar ahí en las redes y está toda la información. Bien, excelente, vamos arriba. Gracias por recibirnos y espero que este consultorio siga abierto para todos y todas. Bueno. Nos están hablando al oído, claro, nos desconcentran un poco, porque Sebastián también está escuchando en este preciso momento. Pero bueno, les pido por favor que nos dejen este consultorio abierto y nosotros volveremos en cualquier momento. Sean bienvenidos siempre, bueno, y un abrazo para toda la gente en estudio, para los que hablan por acá y para los que no están hablando del otro lado también. Quedamos calladitos. Así que bueno, Fito. Gracias, Jota.